Sí, señores, nuestros hermanos cubanos están realmente pasando por una situación difícil: hambre, energía eléctrica, comida, luz, etcétera, etcétera. Cuba se apaga y se seca. Se necesitan 10.000 millones de dólares para reconstruir la red eléctrica. Lamentablemente, una situación difícil, se mueren nuestros hermanos cubanos. Ni electricidad ni agua. Cuba se apaga y se seca. Según una investigación de Cuba Siglo XXI, el país requiere 10.000 millones de dólares y 8 años para reconstruir sus termoeléctricas. La propia empresa eléctrica ha advertido que algunos apagones podrían llegar hasta 15 horas, eso es en las provincias, mientras en la capital prometen serán solo de 4 horas al día, nada, una bobería. Hablaremos también de la estafa de las MIPYMES, el racismo, y les mostraremos qué es la harina de calabaza. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Contamos hoy con la ayuda del periodista de investigaciones Norge Rodríguez, director de Yucabay. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación siempre. Aunque sé que has hecho un trabajo investigativo sobre el tema de las MIPYMES y del racismo en Cuba, de la embajada americana, me gustaría un poco contar contigo con este tema que hoy le estalla. Hoy no, ya viene poco a poco a todo el mundo en Cuba. ¿No? Sí, es preocupante porque da cuenta de la gran crisis que hay de infraestructura en el país, ¿no? Que lleva años esta crisis, pero que ahora quiere un matiz pues mayor, ¿no? 15 horas de apagón y 4 en La Habana, y además te das cuenta como separan, o sea, provincia más horas. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque La Habana, como se dice en cubano, se calienta más, ¿no? O sea, es más fácil que salga un estallido social, que se genere una chispa de protestas en La Habana. De hecho ha sucedido, el maleconazo fue en La Habana, esto mismo del 11 de julio no fue en La Habana, pero fue cerca de La Habana, en San Antonio, y ellos tratan de evitar que eso suceda, ¿no? Pero está a las puertas, yo creo que está a las puertas, porque fíjate que no hay agua, no hay electricidad, el alumbrado público, el 70% lo van a pagar, y además en medio de una situación de violencia, o sea, del aumento de la violencia. Entonces subió el precio del combustible, o sea, no sé cuántas, no hay pan, eliminaron el pan, o sea, no sé cuántas cosas le van a agregar a esa olla de presión, ¿no? Ah, que en eso no hay pan. La harina de calabaza es una, yo no la conocía, no sé, todavía has oído, a lo mejor es muy nutritiva, es muy buena, porque siempre te venden la idea de que la miseria es nutritiva y que no hay problemas de colesterol en Cuba, porque dicen ellos, porque no, como no hay carne, ¿no? Sí. Incluso esta historia del yogur de soya que acá hay, ¿no? Pero, ¿saben? Otra disposición, en otro tipo de envase diferente, pero en Cuba se vendía, y era lo único. Además una opción. Aquí es una opción. Es una opción. No es la regla general. Has hecho, hablando de la distribución y de las MIPYMES, una investigación sobre ese tema que nos han tratado de vender aquí como una muestra de apertura económica y de que son verdaderos los que vinieron por lo menos acá, y que sé que siguen viniendo de alguna manera, reuniéndose con empresarios cubanoamericanos, etcétera, que son verdaderamente un sector independiente. Tu investigación pone eso en duda, ¿no? Bueno, nosotros hemos investigado el tema. Lo que ha sucedido es que otros medios también lo han investigado. La más reciente investigación la hizo Cubanet, y fue la periodista Claudia Padrón, y vino a demostrar lo que ya habíamos explicado en otro momento, ¿no? De que esta historia es una historia construida por el régimen precisamente para, entre otras cosas, venderle a esta administración un síntoma de apertura, ¿no? Esta administración, entre sus objetivos cuando llegó a la Casa Blanca, la política en Cuba tenía ese tema de ayudar al sector privado. ¿Qué hizo el régimen? Pues construyó un sector privado. Le digo, aquí tienes tu sector privado. De hecho, la persona que trajo a los empresarios a los supuestos empresarios acá a Miami, ahora esta investigación ha demostrado que trabajaba. ¿Cómo se llama esa persona? El de apellido... Ahora no recuerdo ¿Ese no es Larrea? Larrea, exacto. Larrea, de apellido Larrea. Esa persona trabajaba con la seguridad del Estado, ¿no? Y eso está en esta investigación que se muestra. Pero además un familiar de él que dicen que declaró en un juicio contra los opositores en algún momento. Exacto, o sea, es lo que demuestra la investigación, y se entrevistó incluso a opositores que habían estado en ese juicio, que no lo habían identificado en el momento en el que él llega. Y además no es la primera vez. Él perteneció a una cooperativa que se llama Cenius, que durante el deshielo de Obama, pues lo presentaron también como algo de apertura. Mira, estas cooperativas van a cambiar la economía. Al final cerraron la cooperativa y vendieron esta leyenda, ¿no? De como que esta persona había sido o sea, que lo había afectado el régimen. Entonces viene nuevamente y trae a estos empresarios acá, que es interesante, ¿no? Que esta investigación salga, porque demuestra lo que se explicó en aquel momento, ¿no? Que todo esto era una farsa. Y además yo pienso que debe mirarla con detenimiento la comunidad, ¿no? Las personas que recibieron a estos empresarios y que participaron de todo este show, que al final
final, bueno, está demostrado o sea, no fue solamente eso, esa persona. Hay 2 MIPYMES dentro del grupo, al menos 2, que están vinculadas a un entramado que termina en Guillermo García Fría. O sea, lo que trajeron para acá fue casi todo vinculado con el régimen. Claro, porque además tiene un doble propósito para el régimen castrista. Alivia los sectores específicos donde ellos quieren aliviar, aparentemente. Siguen teniendo el monopolio de los medios de producción, porque todo esto es en el área de los servicios. Yo insisto en este tema porque no se ve. Yo no, bueno, tú eres mucho más joven, pero en mi época, en la escuela, cuando te explicaban qué era el comunismo, era pues esa sociedad donde los medios de producción estaban en manos del Estado. Siguen estando en manos del Estado en un 99%, por no decir un 100%. O sea, no conozco todavía de una MIPYME que sea una fábrica de jabones o una fábrica, ¿entiendes? O sea, no hay... No, aquel que hizo leche, ¿te acuerdas? Que le fueron arriba, que hizo queso. El rey del queso, sí. El rey del queso. Y por otro lado, todo el tema de la importación y la exportación sigue siendo monopolio del Estado. Claro. Las MIPYMES no hay una empresa dedicada a la exportación, importación, no sé, como sucede quizás en Colombia, en Costa Rica, que tienes una empresa que se dedica a comprar arroz a Vietnam. Privada, al margen del Estado. Al margen del Estado. Arroz en Vietnam. Y dice, bueno, yo voy a llenar el país de arroz de aquí. O sea, esa situación que hay ahora de que no hay pan y tal, probablemente no existiera si realmente existiera la empresa privada. En Cuba una empresa privada dice, bueno, no hay pan, yo voy a resolver ese problema, compro harina, y varias, ¿no? Compiten, entonces los precios bajan, porque así funcionan las reglas del mercado. Claro, no, en Cuba la gente da por descontado porque, bueno, cuando yo nací esa gente ya estaba en el poder, imagínate tú, no, en el tiempo. Señoras y señores, ustedes acaban de ver el video, esto da pena realmente, esto parte del alma. Muchas veces presentamos los hechos de una manera cruda para que cada quien pueda sacar sus propias conclusiones. El Estado cubano y lo que dejó Fidel Castro en Cuba fue una pura maldición, una pura desgracia, una catástrofe. Cuba se llevó, Fidel Castro se llevó el corazón de Cuba, el corazón. Fidel Castro arrasó, acabó con lo que quedaba de Cuba. Realmente decir esto duele y parte el alma, pero Fidel Castro acabó con el buen corazón. Fidel Castro acabó con la ilusión, con el sueño cubano. Y aquí están las consecuencias de un dictador lleno de maldad, lleno de odio, lleno de egoísmo, lleno de engaño. Vamos a compartir esto, porque esto duele. Hay que orar, hay que pedir misericordia por los cubanos para que Dios traiga tiempo de refrigerio, tiempo de paz, tiempo de alegría, tiempo de gozo. Hay que orar por Cuba. Hay que pedirle a Dios.